Bienvenidos a un profundo viaje en el intrigante universo de las señales de alerta de Dios para el mundo. Prepárense para un fascinante viaje espiritual, donde descubriremos los secretos detrás de estas advertencias divinas. Pero antes de comenzar, recuerden que la participación activa es clave para enriquecer esta experiencia. No olviden suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir estas historias bíblicas que tienen el poder de transformar vidas. Comencemos nuestra búsqueda de la sabiduría divina. Introducción al misterio divino. En el vasto y misterioso universo de la fe, nos encontramos con un enigma que trasciende todas las eras: las señales de alerta de Dios para el mundo. Cuando somos niños, nuestra percepción de Dios puede ser la de un juez implacable, siempre al acecho, listo para castigar nuestros errores. Sin embargo, a medida que crecemos, desvelamos los velos que ocultan su verdadera naturaleza. Descubrimos que Dios no es un tirano, sino un Padre amoroso. Él nos brinda advertencias no para castigarnos, sino para protegernos. Esto es una invitación a descubrir el mayor misterio de la humanidad, un viaje que nos llevará desde las sombras de la ignorancia hacia la luz del entendimiento. En la búsqueda del entendimiento del misterio divino, nos sumergimos en las profundidades de la fe y la espiritualidad. Las señales de alerta de Dios para el mundo son como faros que iluminan nuestro camino en este viaje. Cuando éramos niños, tal vez veíamos a Dios como un juez temible, un ser distante que observaba nuestros pasos en busca de oportunidades para castigarnos. Esta percepción podía envolvernos en un velo de miedo, dificultando ver el amor que Dios siente por nosotros. Sin embargo, a medida que crecemos y maduramos espiritualmente, comenzamos a desvelar la verdad sobre la naturaleza de Dios. Él no es el verdugo que muchos de nosotros imaginábamos en la infancia. Es un Padre amoroso. Las advertencias que Dios nos brinda no son amenazas destinadas a aterrorizarnos, sino consejos diseñados para protegernos. Son como manos amorosas que nos sostienen cuando estamos al borde del precipicio, guiándonos lejos del peligro, desentrañando la percepción equivocada. Imagina, por un momento, que eres un niño nuevamente. ¿Cómo era tu visión de Dios? ¿El Dios amoroso personificado por Jesús? ¿O el Dios implacable que acecha la oportunidad de castigar? La mayoría de nosotros, en nuestra infancia, tendemos hacia la segunda opción. El miedo a Dios nos envuelve como una densa niebla, haciendo difícil verlo como un Padre amoroso. Sin embargo, ha llegado el momento de disipar esa niebla y ver la verdad. En la infancia, nuestra percepción de Dios a menudo está distorsionada. Podemos percibirlo como un ser severo e implacable, siempre listo para lanzar castigos por nuestros errores. Esta percepción errónea puede ser el resultado de influencias externas, creencias religiosas extremas o falta de comprensión espiritual. El miedo a Dios, como una densa niebla, oscurece la visión de su amor y misericordia. Sin embargo, es fundamental reconocer que esta percepción equivocada no refleja la verdad sobre Dios. A medida que maduramos espiritualmente, estamos llamados a desentrañar esta niebla de miedo y ver la realidad divina. Dios no es un ser implacable, sino un Padre amoroso que desea nuestro bienestar. Su naturaleza se asemeja más al amor y la compasión que Jesucristo demostró durante su vida en la tierra. El amor de Dios revelado. A medida que crecemos, comenzamos a ver a Dios bajo una nueva luz. Él no es un juez severo, sino un Padre que nos ama. La Biblia está llena de advertencias, no como amenazas, sino como consejos llenos de amor. Dios nos dice qué está bien y qué está mal, no para aprisionarnos, sino para liberarnos del dolor y el sufrimiento. Conforme avanzamos en nuestro viaje espiritual, la percepción de Dios se transforma. La densa niebla del miedo se disipa, revelando un Dios de amor y compasión. La Biblia, nuestra fuente de enseñanzas espirituales, no es un libro de amenazas, sino una guía llena de consejos amorosos. Dios no establece reglas y principios para aprisionarnos,
sino para liberarnos del sufrimiento que resulta del pecado. Las advertencias divinas son como las palabras de un padre preocupado por el bienestar de sus hijos. Nos guían en la dirección correcta, brindándonos la sabiduría y la orientación necesarias para evitar las trampas que la vida puede presentarnos. El amor de Dios se manifiesta en cómo nos conduce hacia la plenitud y la felicidad, siempre deseando lo mejor para nosotros. La historia de Caín y Abel. Vamos a examinar la historia de Caín y Abel. Dios vio la ira en Caín y sabía que estaba a punto de cometer un terrible error. Pero Dios no lo castigó de inmediato. En cambio, le advirtió. ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a Caín? ¿Por qué estás enojado y por qué se ha alterado tu semblante? Si haces lo que es correcto, ¿no serás aceptado? Pero si no lo haces, el pecado acecha a la puerta. Su deseo es hacia ti, pero debes dominarlo. Génesis 4, versículo 6 a 7. Dios estaba tratando de proteger a Caín, pero él no escuchó la advertencia. La historia de Caín y Abel, registrada en el libro de Génesis, es un poderoso ejemplo de las advertencias de Dios en acción. Cuando Dios percibió la ira y el resentimiento en Caín, no se apresuró a condenarlo. En su lugar, Dios eligió advertirlo, dándole la oportunidad de elegir el camino correcto. Dios le preguntó a Caín por qué estaba enojado y por qué su semblante había cambiado. En esencia, le estaba ofreciendo a Caín la oportunidad de reflexionar sobre sus emociones y acciones. En ese momento, Dios dejó en claro a Caín que el pecado acechaba a la puerta, listo para dominarlo si no elegía actuar correctamente. Esta historia ilustra el corazón compasivo de Dios, quien no desea que ninguno de sus hijos se pierda. Él proporciona advertencias no como un castigo inminente, sino como un llamado a hacer lo correcto y como protección contra los males que pueden acosarnos. El continuo rol de las advertencias de Dios. Las advertencias de Dios no son una reliquia del pasado, resuenan en nuestras vidas hoy en día. La Biblia contiene numerosas admoniciones contra pecados como la pereza, la inmoralidad y el orgullo. Estas advertencias no son cadenas que nos aprisionan, sino faros que nos guían lejos de los peligrosos escollos. Dios desea vernos prosperar, no sufrir. Las advertencias de Dios son atemporales y relevantes en todas las épocas. La Biblia, como una fuente inagotable de sabiduría espiritual, contiene numerosas admoniciones diseñadas para orientarnos lejos de los caminos del pecado. Estas advertencias no se limitan a un periodo histórico específico. Más bien, son guías eternas que nos ayudan a evitar las trampas de la vida. La pereza, la inmoralidad, el orgullo y muchos otros pecados se mencionan en las Escrituras como áreas en las que debemos tener cuidado. Las advertencias de Dios no son cadenas que nos aprisionan, sino faros que iluminan nuestro camino, mostrándonos la senda segura para navegar en medio de los desafíos de la vida. Dios desea que prosperemos y vivamos vidas llenas de significado y alegría, y sus advertencias son una parte fundamental de ese propósito. El poder del libre albedrío. Dios nos ha concedido el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Él no nos fuerza a hacer lo correcto, pero espera que escuchemos cuando nos advierte. Sin embargo, en muchas ocasiones, cerramos los ojos a las advertencias de Dios. Ignoramos su guía e insistimos en hacer lo que deseamos, incluso cuando sabemos que está mal. El libre albedrío es uno de los dones más preciosos que Dios nos ha otorgado. Nos ha dado la libertad de elegir nuestro camino, de tomar decisiones que moldean nuestras vidas. Dios no nos obliga a seguir un camino específico. En cambio, nos invita a escuchar su guía y a considerar sus advertencias. Sin embargo, la triste realidad es que, a menudo, cerramos los ojos a las advertencias de Dios. Podemos ser tercos y persistentes en seguir nuestros propios deseos, incluso cuando sabemos que nos alejarán de la voluntad divina. Ignorar la guía de Dios es un acto de rebeldía que puede llevarnos a consecuencias dolorosas. Por lo tanto, es crucial recordar que, aunque tengamos el poder de elegir,
también tenemos la responsabilidad de escuchar atentamente cuando Dios nos advierte. Las consecuencias de la desobediencia. Ignorar las advertencias de Dios puede tener consecuencias devastadoras. Recordemos la parábola del hijo pródigo, que desobedeció a su padre, partió y dilapidó su fortuna. Solo aprendió su lección de la manera más difícil. Dios no quiere que aprendamos de esa forma. Él nos advierte para librarnos del sufrimiento. La parábola del hijo pródigo, contada por Jesús, es un vivo ejemplo de las consecuencias de desobedecer las advertencias de Dios. En esta historia, el hijo menor desobedeció a su padre, pidió su herencia y se fue a gastarla de manera imprudente. Malgastó su riqueza en una vida de excesos y disolución, solo para encontrarse en una profunda miseria y desesperación. Esta parábola ilustra claramente cómo la desobediencia a los consejos de Dios puede llevar a consecuencias dolorosas. El hijo pródigo solo aprendió la lección después de tocar fondo y experimentar la amargura de sus elecciones. Dios nos advierte, no porque quiera castigarnos, sino porque desea librarnos del sufrimiento que resulta de elecciones imprudentes y pecaminosas. Él nos ofrece orientación y sabiduría para que podamos evitar las trampas que la vida nos presenta. El llamado a la atención. Cuando Dios nos advierte, está tratando de protegernos. Es como un padre amoroso que nos alerta sobre peligros inminentes. Debemos prestar atención cuando Él habla. Ignorar su voz puede llevarnos por caminos peligrosos y sufrir las consecuencias. El llamado de atención de Dios es un acto de amor y cuidado. Al igual que un padre amoroso alerta a sus hijos sobre los peligros que pueden encontrar en el mundo, Dios nos advierte sobre las trampas espirituales que pueden perjudicarnos. Lo hace no para asustarnos, sino para protegernos. Prestar atención cuando Dios habla es de suma importancia. Ignorar su voz es como ignorar un faro que señala la presencia de rocas peligrosas en un mar agitado. Podemos terminar siguiendo caminos peligrosos y sufrir las consecuencias de nuestras elecciones. Por lo tanto, es vital que cultivemos una disposición para escuchar y obedecer las advertencias de Dios, reconociendo que Él busca nuestro bienestar y seguridad espiritual. La elección de obedecer. Dios nos ama incondicionalmente y desea lo mejor para nosotros. Sus advertencias son una manifestación de su amor profundo y genuino. Nos guían hacia una vida llena de propósito, seguridad y abundantes bendiciones. Por lo tanto, cuando escuchemos una advertencia de Dios, debemos recibirla y seguir sus instrucciones. El amor de Dios hacia nosotros es incondicional e incomparable. Él anhela nuestro bienestar y desea que alcancemos todo el potencial que nos ha concedido. Sus advertencias son una expresión de ese amor profundo y genuino. Cuando elegimos recibir y seguir las advertencias de Dios, estamos abriendo las puertas a una vida llena de propósito y significado. Estas advertencias nos alejan de las trampas del pecado y nos llevan por un camino de seguridad espiritual. Dios desea que prosperemos, experimentemos abundantes bendiciones y vivamos una vida que refleje su amor. Conclusión e invitación. Concluir esta jornada es abrazar la verdad sobre Dios. Él no es un verdugo implacable, sino un Padre amoroso. Sus advertencias son expresiones de su amor y cuidado por nosotros. Al aceptar estas advertencias y seguir su guía, experimentaremos una vida llena de plenitud, propósito y alegría. Por lo tanto, no ignoremos las señales de alerta de Dios para el mundo, ya que en ellas encontramos el camino hacia una vida verdaderamente bendecida. Gracias por embarcar en esta jornada. Hemos llegado al final de este increíble viaje de exploración de las señales de alerta de Dios para el mundo. Espero que hayan sido tocados e inspirados por estas historias bíblicas que revelan la profunda compasión y sabiduría divina. Recuerden que compartir esta sabiduría es una forma poderosa de difundir la luz espiritual y transformar vidas. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta, comentar y compartir estas historias con aquellos a quienes aman. Sigamos buscando la comprensión divina y construyendo un mundo más iluminado.